Bueno, voy a comenzar este audio chat primero dándoles la bienvenida y quisiera pasar para comenzar un extracto de un poema que seguramente conocerán, pero que en esta fecha sigue tomando toda su amplitud y toda su importancia en un día 26 de julio. Vamos a escuchar al indio Naborí. Era la mañana de la Santa Ana, mañana de julio pintada de rosa. Nadie presentía que saldría el sol por la silenciosa granja de Tizón. Santiago el apóstol, marchito, dormía como derribado por la algarabía de conga y charanga, locura y alcohol. Era la mañana de la Santa Ana, o la incubadora de la redentora granja Siboney. Qué gloriosos gallos dieron a la aurora viejas y olvidadas posturas de Atuey. Bueno, voy a iniciar este audio chat, como decía, con este recuerdo del indio Naborí, de lo que fue esta mañana de la Santa Ana, el 26 de julio de 1953. Y aprovecho, evidentemente, para darles a todos y a todas la bienvenida. Les damos también las gracias por estar aquí nuevamente en esta fecha tan importante para Cuba, el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional. Como saben, conmemoramos el 73 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, que son estas acciones conjuntas que se llevaron a cabo en esta fecha del año 1953 y que marcaron el reinicio de la lucha revolucionaria por la plena emancipación de la patria cubana bajo el liderazgo de Castro Ruz. En este espacio, bueno, trataremos entonces de rendir homenaje a aquella gesta y al mismo tiempo propiciaremos un diálogo entre nosotros, compañeros que compartimos ideas, y también hablar de sus experiencias, sus conocimientos sobre esta fecha histórica, su trascendencia y su vigencia en la actualidad. Aprovecho también para agradecer la presencia del compañero que va aquí con nosotros, Alberto. No sé, José Antonio, si tú lo quieres presentar mejor que yo, pero me parece que es importante su presencia en este espacio. Bueno, si no puedo presentarlo yo también, Norberto Escalona Rodríguez, que como, ya lo hemos tenido en otras emisiones del canal Europa por Cuba y reiteramos las gracias de su presencia aquí. Él es miembro de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba y colaborador también de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado de Cuba. Norberto, no sé si me estás escuchando, bienvenido y muchas gracias nuevamente. Le escucho. Nos alegra mucho tenerte aquí con nosotros en una fecha que, como bien sabes, es nuestra fecha insigne junto con otras fechas como el 10 de octubre, como el 24 de febrero, pero te voy a dejar la palabra, no me voy a extender más. Creo que, todos estamos aquí para escuchar su intervención, recordar también esta fecha y hablar sobre todo de la importancia que tiene recordar estas fechas cada vez que tienen lugar y cada vez que se pueda, y sobre todo en un contexto como el que tenemos hoy, ante esta guerra multiforme que nos imponen nuestros enemigos de ayer y de hoy. Así que te voy a dejar la palabra y gracias a todos por estar aquí una vez más. Un saludo a todos. Arribamos este 26 de julio al 73 aniversario del asalto al cuartel Moncada. Para todos es una fecha muy significativa. Fidel asalta el cuartel Moncada con un grupo de 135 jóvenes. Incluso había preparado de manera secreta a 1,200 y escogió a aquel grupo. Fidel decía que lo primero que teníamos que saber es que el asalto al cuartel Moncada fue inspirado por José Martí. El bien José Martí, el autor intelectual de aquel asalto. Incluso cuando él habla, cuando él se defiende en el juicio, cuando toma su propia autodefensa, él dice en aquel legado: la historia me absolverá. Parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario. Tanta era la afrenta, pero vive. Hay jóvenes
que en magnífico desagravio vinieron a morir junto a su tumba, a darle su sangre y su vida para que él siguiera viviendo en el alma de la patria. Fueron inspirados en Martí y de esa manera salvaban a Martí en el año de su centenario. El 28 de enero de ese año, Martí había cumplido 100 años de nacimiento y de esa manera Martí de nuevo se salvaba para Cuba con la acción de Fidel, con aquellos jóvenes al que se llamó la generación del centenario. Aunque aquel asalto no logró, digamos, los objetivos militares deseados, sin embargo, fue este motor pequeño que impulsó el motor grande de la revolución. Porque aquel 26 de julio fue un minuto en que cuando parecía culminar una lucha, cuando parecía culminar un esfuerzo para iniciar la batalla por la liberación de Cuba, no era el fin, sino el comienzo. A raíz de ese asalto, la personalidad de Fidel, que ya se había destacado en las luchas universitarias, que como abogado siempre había ayudado a los más pobres cuando se acercaban a él, ya el pueblo conocía con más fuerza que existía Fidel, el líder que necesitaba Cuba para impulsar la lucha por la verdadera independencia. Y cada vez más se unirían a aquella causa otros obreros, campesinos, intelectuales, estudiantes, para seguir a Fidel por su entereza de comenzar otra nueva batalla en las luchas por nuestra independencia definitiva. Por eso hoy, cuando estamos asediados por un bloqueo criminal desde hace cerca de 67 años, seguimos diciendo, siempre es 26, porque inspirados en aquella audacia, en aquella valentía de Fidel con sus jóvenes, es un ejemplo para seguir batallando y nadie nos doblegará en esta lucha por mantener a Cuba siempre de pie. Y el Moncada sigue siendo esa lección que nos inspira a todos. El objetivo de asaltar aquella segunda fortaleza militar del país era capturar varias armas y con esas armas armar al pueblo de Santiago a través de distintos medios y emisoras de radio. Haría un llamado a la insurrección, armar al pueblo para comenzar el foco de lucha por nuestra independencia. No fue posible, pero sin embargo ya se sentaba el inicio de aquel acontecer importante para nuestra historia. Luego Fidel, desde la cárcel, siguió con desde la cárcel en la isla de Pino, siguió con la idea de que la lucha armada debía continuar. Ya cuando él sale de prisión el 15 de mayo de 1955, gracias a la acción del pueblo, que se vio el gobierno de Batista precisado a darle libertad, él funda precisamente el movimiento revolucionario 26 de julio. Al ir hacia México, cuando vio que tampoco por otras vías era posible emprender la lucha, los sobrevivientes de aquel asalto los siguieron hasta México. Se fueron incorporando otros cubanos dignos revolucionarios, preparó aquella expedición y al desembarcar en el yate Grama el 2 de diciembre de 1956 por las costas cubanas, era precisamente la continuación de aquella chispa que él había encendido junto con sus seguidores
el 26 de julio de 1953. Es así que el Moncada tiene un lugar cimero en las páginas de historia de Cuba y también un ejemplo para el mundo de nuestra isla rebelde, capaz de defenderse a cualquier costo, porque tienen su sangre en sus entrañas, esa enseñanza de Fidel y la sangre derramada por tantos hombres y mujeres en todo una larga etapa de lucha. Y el 26 de julio fue precisamente ese reinicio de la revolución hasta conquistar nuestra verdadera independencia. Así rendimos homenaje a aquellos héroes y mártires del Moncada. Precisamente este año, nuestro comandante en jefe, nuestro siempre invicto comandante, el 13 de agosto, arriba a su centenario. Y qué mejor para todos los cubanos y todos los revolucionarios del mundo rendir homenaje a su memoria. Un hombre que llevó a Cuba la verdadera dignidad, que dio a Cuba todo lo mejor para que nuestro pueblo saliera de aquella tiranía de oprobio que la había acompañado durante muchos años. Y así Fidel, como dice, un Fidel que vibrando desde la montaña, pudo allí diseñar el futuro de Cuba, el futuro digno que nuestro país necesitaba. Ya los campesinos tenían un lugar seguro donde plantar su bandera. Ya a las manos de todos llegaba la magia de las letras y los números, una educación gratuita para todo el pueblo, porque precisamente en su discurso La historia más resolverá, él ya anunciaba el programa que iba a cumplir en la futura revolución. Y aparte de la educación, se hablaba del programa de la tierra, de la vivienda, de la cultura, de la industrialización. O sea, que precisamente el Moncada, el que sienta las bases que nos han permitido hoy vivir en una Cuba digna, en una Cuba guerrillera, en una Cuba rebelde, que se defiende ante las amenazas que recibimos a diario de ese imperio brutal que siempre nos acecha. Pero a pesar de todo, le decimos al mundo que Cuba está firme, que nadie la doblegará, que Cuba va, porque somos la Cuba de Fidel, del Moncada. Y al decir de Fidel, el Moncada es la Cuba que vencerá, siempre vencerá, porque Cuba siempre va. Viva Cuba y viva Fidel. Muchísimas gracias, Norberto, por esa introducción tan necesaria para poder hablar entre nosotros de una fecha tan importante como esta. Yo pienso que, bueno, se entiende bien el mensaje y todo el mundo comprende la importancia de esta efemérides que, bueno, queríamos recordarlo como lo has hecho tú. No es más que la continuidad de lo que comenzó el 10 de octubre de 1868, es decir, es una revolución que es heredera de toda esa epopeya iniciada por el pueblo cubano en décadas anteriores y que bueno, que tuvo como bien tú dices, a pesar de ser un fracaso, tuvo la posibilidad de hacer de ese fracaso una gran gesta nueva para el pueblo cubano que concluyó, o si pudiéramos decirlo así, que al menos encontró su cumbre con el triunfo revolucionario de enero de 1959. No podemos decir que hemos triunfado totalmente contra el enemigo, porque triunfar contra el enemigo quiere decir que estamos ya saliendo airosos y mostrando que el capitalismo desapareció. Yo pienso que la Revolución Cubana será airosa y realmente vencedora el día
que a pesar de que hemos vencido a nivel nacional, que a nivel internacional este capitalismo y este imperialismo yanqui desaparezca de la faz de la tierra. Pero bueno, podemos considerar que la victoria nuestra se obtuvo gracias a este inicio de la revolución que fue marcado por el 26 de julio, a pesar de su fracaso, vamos a decir, transitorio o momentáneo, porque sabemos que después eso fue bastante fecundo, fue una experiencia bastante fecunda para nuestro pueblo, para todos esos revolucionarios que aspiraban a un futuro mejor para nuestro país. Me gustaría dejarles la palabra a ustedes, no voy a capitalizar los micrófonos, así que por favor les dejo que intervengan. Si alguien quiere pedir la palabra. Bueno, yo quería preguntarle al compañero Norberto el significado, porque de la importancia que tuvo el papel, ¿no?, en el plano guerrillero, en el plano de lucha armada, porque hoy en día todavía hay organizaciones o grupos que se llaman denominadas de izquierda muchas veces que critican mucho la violencia que hubo, la revolución cubana y eso. Pero, o sea, ¿crees, Norberto, que si no se hubiera dado precisamente un ataque armado, ¿no?, porque la dictadura que había era totalmente criminal y era militar, naturalmente, hubiera sido posible la revolución? Es decir, ¿tienen que descartar la izquierda o alguna izquierda, como hacen actualmente, el factor lucha armada de los pueblos? En aquel momento, ya Fidel, desde su posición como un integrante del ala más revolucionaria del Partido Ortodoxo, él había intentado por las vías judiciales promover un cambio de gobierno mediante elecciones. Ya él lo había pensado en distintos documentos que él había publicado en la revista Bohemia. Él hablaba sobre la necesidad de derrocar aquel gobierno y llamaba a los jóvenes, al pueblo de Cuba, a unirse a aquella lucha por nuestra independencia. Pero sin embargo, vio que por esta vía no era posible, por esta vía sin la lucha armada no era posible, y por eso fue que decidió preparar aquel destacamento guerrillero en México para derrocar aquel gobierno tirano. En Cuba existieron esas condiciones. Nuestra revolución fue una revolución auténtica, nacida directamente en Cuba. No recibimos ninguna ayuda, digamos, de instrucción o material desde el exterior, sino que fue la propia lucha armada que él organizó y fue la mejor vía para Cuba en ese momento. Sí, cada pueblo debe estudiar sus condiciones reales para emprender la lucha por la vía más adecuada, y la lucha armada fue la vía que encontró Fidel y que nos llevó al triunfo definitivo. Perdona, José, yo quisiera agregar algo aquí. Muchas gracias por tu respuesta, Norberto. Yo quisiera que se pudiera integrar también esta noción de lo que es la violencia, que estuvimos organizando una revolución. Digo, me incluyo porque soy cubana, pero la revolución cubana no nace de la nada, sino que hay unos antecedentes bastante graves en cuanto a niveles de violencia. Hay que decir que esta dictadura que se instaló en el país con el golpe de Estado de Fulgencio Batista fue una de las más sangrientas que tuvo el continente. Hay otras también que han sido sangrientas en el continente, como bien sabemos, pero que no fue una pequeña dictadura. Hay que decir que el saldo de esta dictadura fueron más de 20.000 jóvenes muertos
Y esto no es una cifra pequeña cuando pensamos que la población de Cuba era incluso menor que la que tenemos hoy. Es decir, que cuando se habla de no recurrir a las armas ante un enemigo tan criminal, tan cruel y tan poderoso, habría que ser muy ingenuo para pensar que por la vía democrática este tipo de horrores se iban a... Y esto, bueno, lo vemos incluso en el presente, hay muchísimos ejemplos. Bueno, creo que llegaremos a la etapa del presente. Quería acotar este pequeño dato porque realmente quien critique el uso de la vía armada, que fue la única solución, y en muchos casos siempre son las únicas soluciones que tenemos los países, los pobres de este mundo, está dejando o poniendo un velo que es bastante insidioso sobre toda esta gran criminalidad que tuvo este gobierno, que estuvo instalado en el seno de la patria cubana durante muchísimo, bueno, durante varios años. Bueno, pues nada, perdón, no quisiera interrumpir más. Espero que otros compañeros puedan intervenir, se queden calladitos. Bueno, incluso, perdona, Norberto, te quería comentar además que también hubo una gran represión en el mismo acontecimiento, es decir, que se desenvolvió después. Ahí mostró también la tiranía, actitud horrorosa con la... ¿Me oye? Perfectamente, Norberto. Digamos que en el desarrollo del asalto al cuartel Moncada murieron solamente 9 asaltantes. Y sin embargo, después de ser prisionero, el régimen de Batista asesinó a 55 jóvenes, a 55 de aquellos jóvenes. Y era casi muy normal en Cuba ver en las carreteras, en distintos lugares, cuerpos tirados de las masacres que ellos cometían en cualquier lugar de la isla. Y ante tantas atrocidades, había que acabar con aquel régimen de cosas. Y esa lucha armada que dirigió Fidel fue la que nos llevó al triunfo, porque vio que sí, que había que defender la patria y que había que tomar aquel método como único en ese momento para Cuba. Muy bien, ¿algún compañero quiera intervenir? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? Sí, Beatriz, cuando quiera. Sí. Bueno, hay un dato, está interesantísima la cosa, porque yo estudié en España, allá por los años 60, y en las monjitas no me enseñaron nada de esto, ni en la universidad, en la época de Franco, aprendíamos nada de la historia de Cuba. Así que uno ha leído por aquí y por allá, pero todo esto me parece interesantísimo. Muchas gracias por organizar este chat. Y quisiera hacer una pregunta. Dice el profesor que en 1955, por presión del pueblo, liberaron a Fidel, e imagino que a otros prisioneros que había. ¿Cómo fue esa presión del pueblo? Tuvo que ser muy fuerte, ¿no?, para conseguir la liberación de Fidel. Sí, muy fuerte fue la acción del pueblo para conseguir la liberación de Fidel. Los jóvenes, por ejemplo, en la universidad, se lanzaban a las calles con banderas, con consignas para pedir la liberación de Fidel sin temer a las represalias del gobierno tiránico. Y no solamente en La Habana, sino que fue una llama que se extendió por toda la isla, Santiago de Cuba, Camagüey, Santa Clara. Los estudiantes, pero también desde distintos medios de prensa, se divulgaron
mensajes, comunicados, pidiendo la liberación de Fidel, y todos los familiares de los combatientes que estaban prisioneros en la isla de Pino también crearon una organización para liberar a aquellos jóvenes mediante cartas que enviaban a todas las emisoras de radio, a todos los periódicos, y así de esa manera, con tanta acción popular, también en la fábrica, los campesinos desde sus lugares, donde vivían, o sea que fue un movimiento masivo de toda Cuba, y ante ese movimiento masivo de familiares de los moncadistas, de los estudiantes, de los obreros, a través de los medios de prensa, de las radios, ya el gobierno de Batista se dio cuenta que debían liberar a Fidel y sus compañeros. Y es así como ellos salen de la cárcel el 15 de mayo de 1955, y en el barco El Pinero llegan a la estación de ferrocarriles de La Habana. Allí en la estación de ferrocarriles de La Habana ya había un mar del pueblo que nadie pudo detener, e incluso sacaron a Fidel por una de las ventanillas del tren y con una bandera cubana lo pasearon allí por toda la estación de ferrocarril de La Habana. O sea, que ya se veía que era imposible que pudieran detener aquella bravura, aquella decisión del pueblo de acompañar al líder necesario que había surgido en aquella batalla que se iniciaba. Una maravilla, ¿no? Y todo eso sin internet. Sí, eran los tiempos en que no había internet, era la presencia física de las personas en las calles, no en una habitación con telefonito, sino la presencia de cada una en las calles, desbordando las calles, y no pudieron detener aquel movimiento, no lo pudieron detener de ninguna manera. Emocionante. Muchas gracias, profesor. Habría que decir que la compañera que ha preguntado, Beatriz, está ya más desde los Países Bajos. No sé si hay otro compañero que quiera participar, quiera hacer alguna pregunta, quiera hacer algún comentario sobre el tema. Sí, Yo creo que yo quisiera, Gerardina, por ejemplo, sí, quisiera decir algunas cosas. iba por ti, iba directamente para ti. Gerardina desde La Italia. telepatía. Bueno, Sí. un gran saludo a todas y a todos, y un agradecimiento fuerte, compañero, por tu ponencia. Siempre Cuba nos da iluminaciones desde su pasado hasta su presencia, su resistencia invicta. Yo quiero enfatizar un punto sobre las lesiones del Moncada. Y è la lezione di Lenin, cuando desde el punto de vista marxista no habla de la ocasión revolucionaria, que lo revolucionario tiene que coger en algún momento, por supuesto considerando la relación dialéctica entre la condición objetiva y la subjetividad. Pero como él decía, antes de la revolución se tiene que hacer ya, y no ni antes ni después. También tener una capacidad de azar de alguna manera. Claro, no sabemos en qué sentido lo decimos, siendo marxista. Todo esto desafortunadamente se ha ido perdiendo. Sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, porque nos van convenciendo de un lado que no hay alternativa al capitalismo, y del otro lado que todo se tiene que hacer en un marco no de calidad, sino de paso a paso progresivo, en el marco de una legalidad burguesa
que te mata con la mano limpia, que ya no sirve tampoco por su misma ley, como hemos visto con el genocidio en Palestina, la ONU, el criminal bloqueo a Cuba, que también es un tentativo de genocidio, ¿no? Con la mano limpia. Y además con el secuestro del presidente obrero Nicolás Maduro en Venezuela y con las tantas violaciones de los derechos básicos, que son, eso sí, principales derechos humanos, al mismo tiempo que ellos hacen mercado del el tema de los derechos humanos, de la paz, sin decirnos, por supuesto, que una paz sin justicia social es la paz del sepulcro para la clase popular. Entonces, la lección del Moncada es que las ocasiones revolucionarias y también, yo diría, las revoluciones derrotadas dejan huella importante desde la Comuna de París, podemos citar antes también mucho ejemplo donde el ejemplo de una vanguardia revolucionaria que con coraje y determinación ha dejado un mensaje fuerte. La historia, como dijo Fidel, la historia me absolverá. Y la historia siempre, como digo también Chávez, que nació un año después en Sabaneta, pero en el mismo, el 28 de julio, como digo él, la historia me absorberá. La historia siempre, cuando siendo historia de lucha de clase, cuando hace tresor de la vocación revolucionaria, puede aprender mucho también de la revolución derrotada. Yo hablo porque nosotros también lo intentamos en Europa. Y mucha gente diciendo, no, no hay, ustedes son aventuristas. Esta aventura, digamos que duró 20 años, no son, es un rompecabezas, que la opción revolucionaria se ha puesto también en Italia, sobre todo, y en parte en Europa, en condición de capitalismo, de democracia supuestamente avanzada, pero que era como en Venezuela una democracia camuflada, ¿no? Donde había, siendo nosotros bajo el paraguas de la OTAN, la mano libre de la CIA en Italia para hacer masacre en la calle, siempre para oprimir toda tentativa de la clase obrera de poner de nuevo en marcha un tentativo revolucionario. Y hoy estamos frente a un cortocircuito que, no habiendo habido un balance también de esta derrota, no habiendo entregado a los jóvenes la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico, pero sin cortarse las raíces, hoy estamos frente a un cortocircuito, que es un cortocircuito de la memoria también. Reflexionamos solamente sobre hoy de nazi-sionismo. Esto es, digamos, lo heredero de un hecho horrible como el Holocausto, que están haciendo casi lo mismo a los palestinos. Bueno, se pone aliado de los nazis, que son los principales que le abre el camino a nivel aquí, a nivel europeo, ¿no? Esto cortocircuito de la memoria se dio porque ha habido sepultero de la memoria. Y llegamos al punto, yo lo digo también, hay personas que, bueno, menos mal que respaldan a Cuba y antes respaldaban un poco Venezuela, pero ¿cómo lo hacen? A la manera de los fanáticos de fútbol, y no intentando como un verdadero internacionalista de cambiar las cosas, de hacer revolución en su propio país. Bueno, resulta que, por ejemplo, van a homenajear aparentemente
el Moncada, el asalto al Moncada, pero dice, por ejemplo, que los compañeros como yo, que tienen un pasado de guerrilla, no puede hablar porque son terroristas. Entonces, cuando, o aún más en Venezuela, donde estamos homenajeando a Jorge Rodríguez, padre, que se murió bajo tortura para intentar hacer guerrilla también en condición para coger la ocasión revolucionaria. Bueno, esto para decir que el agradecimiento con Cuba es eterno, porque Cuba es una llama también que guarda viva la memoria histórica, sin injerencia, por supuesto, como siempre ha estado, pero con un gigantesco coraje que nos lo está mostrando también recién frente a un ataque asimétrico, gigantesco del imperialismo que quiere recolonizar todo el continente latinoamericano, porque ya tiene colonizada Europa, tiene colonizada un montón de lugares en el mundo, y lo hace balcanizando no solamente los territorios, pero también los cerebros, confundiendo la posibilidad que los jóvenes pueden posicionarse. Siempre tenemos que recordar la palabra de Fidel que le dijo a un joven que estaba un poco confundido. Le digo, oh, ¿qué tengo que hacer? Que estoy confundido. Él le digo, bueno, cuando no sabe de qué lado posicionarte, mira dónde se posiciona el imperialismo y sitúate del otro lado. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a ti, Geraldina, por tu excelente intervención, como siempre. Bueno, pues sí, todo esto que tú acabas de señalar es más que importante y sabemos que el Moncada no se ha terminado, el Moncada continúa con nosotros y creo que tenemos que interiorizarlo todos los días, que esta lucha comenzó, pero que no ha terminado hasta que no desaparezca el imperialismo, como bien ya lo había dicho. Yo quería también recordar que en toda esta etapa que siguió a la lucha, es decir, a lo que sucedió durante el 26 de julio y antes de esta amnistía de la cual tú estabas haciendo preguntas, Beatriz, hay que pensar que todo este tiempo, toda esta etapa que duró la prisión en la isla de Pinos, que como sabemos es una isla donde existe una prisión muy similar a Alcatraz, que es una prisión en extremo, eh, bueno, difícil para los que estuvieron allí, que hoy es un museo. Sabemos que de esa prisión Fidel hizo todo un trabajo de alfabetización política de los que estaban allí con él. Es decir, que ese tiempo que estuvieron ellos allí en la isla de Pinos fue lo que se suele llamar una prisión fecunda, y de hecho hay un libro que no puedo más que aconsejarles que precisamente tiene este título, La prisión fecunda, de Mario Mejía. Creo que es algo que no se debe obviar a la hora de pensar cómo esta evolución fue tomando cuerpo a raíz de los hechos del 26, es decir, que todos aquellos que sobrevivieron al ataque, que estuvieron en esa prisión, pues se fueron formando y forjando también sus conocimientos necesarios para poder continuar la lucha ya después en el exilio, como sabemos, en México. La importancia también que una vez que salen del país y que están en México, organizando este regreso, encuentran o por lo menos hacen un encuentro bastante importante también para la Revolución Cubana y creo que para todas las revoluciones latinoamericanas y del mundo, que es el encuentro entre Fidel y el Che, que inicialmente es con Raúl, pero sabemos que la figura del Che toma una relevancia enorme en esta organización de la Revolución Cubana. Bueno, no me quiero extender mucho, pero es decir que no se puede ver el 26 de julio sin tener en cuenta todo lo que esto desencadena y es por eso que, bueno, es una fecha que es considerada, a pesar de ese fracaso, la fecha del inicio o el reinicio más bien de estas luchas y que precisamente todos estos hechos que se van acumulando a través del tiempo, bueno, pues le dan a esta gesta toda una amplitud
enorme y creo que nada está ahí por estar. Yo pienso que sobre todo este encuentro con el Che es algo que dio mucha, pero muchísima importancia a esta revolución cubana y que bueno, que sabemos que sigue siendo un símbolo para el resto de la humanidad y una esperanza enorme para el resto de la humanidad. Bueno, si alguien quiere intervenir sobre algo más que yo no haya dicho, que no hayan dicho los compañeros, creo que es el momento de hablar. Quiero agregar, Norberto, por aquí. Sí, adelante, Norberto. Los enemigos quieren que olvidemos, que neguemos nuestra historia, pero la historia es la inspiración de los pueblos para nuevas batallas. Cuando Fidel desembarca con sus expedicionarios el 2 de diciembre de 1956, el 5 de diciembre, son atacados por sorpresa y mueren muchos compañeros. Se disgregan y el día 18 de diciembre, Fidel y su hermano Raúl se encuentran en un lugar de la región oriental llamado Cinco Palmas. Y Fidel le pregunta a Raúl, ¿cuántos fusiles traes? Dice Raúl, yo traigo 4 fusiles. Y dice Fidel, yo tengo 3, 7 fusiles. Con 7 fusiles basta para ganar la guerra. Raúl se sorprendió al ver aquello de que Fidel dijera que con 7 fusiles, pero era la grandeza, la entereza de Fidel, la táctica y la estrategia que él tenía para iniciar aquella lucha y sabía que iba a crear un ejército revolucionario que nos traería el triunfo. Por eso, precisamente, esos destellos de historia son los que nos impulsan a la nueva batalla. Entonces el enemigo llama terroristas a aquellos que quieren mantener siempre su bandera para no perder sus conquistas. Este 20 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, emitió un documento donde prácticamente se caracteriza a Cuba como el mayor terrorista del mundo, cuando ellos son los que han mantenido un terror fascista contra nuestro país durante 67 años. En ese documento dicen que es precisamente Cuba la que impulsa y promulga a otras personas en el mundo para que accionen contra el gobierno de Estados Unidos. Nos mencionan como los mayores terroristas del mundo. Es ante el desespero de no poder vencer a la revolución cubana, porque hemos sido esa espina que los atraganta desde hace 67 años, y entonces emiten esos documentos infames para tratar de engañar al mundo, porque no se cansan de decir que el principal problema de Cuba no es el bloqueo, cuando en realidad al emitir estos documentos y amenazarnos todos los días con bombardearnos, con atacarnos, está claro que hay un bloqueo enorme contra Cuba. Incluso el primero de mayo, al firmar una orden ejecutiva que a través de ella llegaba un bloqueo energético contra Cuba para la no llegada de petróleo, era una acción más de que hay un verdadero bloqueo. Y precisamente inspirados en este Moncada, en la enseñanza de Fidel, siempre nos defenderemos, y por eso la historia, su patrimonio, sus mártires y sus héroes tienen que estar presentes
para que se conviertan en bastión, en bandera y ejemplo para las nuevas batallas. José Antonio, ¿tú Norberto, querías intervenir? sí, quería preguntarle a Norberto, porque está hablando de Fidel, y quería preguntarte, Norberto, la dimensión a nivel no solamente nacional, sino internacional de Fidel, la importancia que tiene. Ahora se celebra este mes de agosto ya el centenario de su nacimiento. Pero ¿qué importancia tiene, según tu opinión, Norberto, Fidel, no solamente para Cuba, sino para el resto del mundo? Desde el triunfo de la Revolución Cubana, Fidel también extendió al mundo ese ejemplo de Cuba y comenzó desde un principio la solidaridad de Cuba hacia otros pueblos del mundo. Nosotros no enviamos militares a masacrar pueblos. Nuestro ejército es un ejército de vacas blancas, un ejército de vacas blancas, como los vemos en nuestros médicos. A través de Cuba ha llegado métodos de educación a otros pueblos, como el programa Yo Sí Puedo. En África ayudamos al pueblo angolano en la lucha contra las agresiones. Y entonces ese ejemplo de Cuba durante todos estos años ha llegado a todo el mundo en las visitas a distintos países, en sus discursos. Siempre Fidel ha hablado sobre la solidaridad necesaria con el mundo y siempre ha agradecido del mundo la solidaridad que tienen con nosotros. O sea que esta palabra de Fidel, esas ideas de formar un país con tanta dignidad ha sido también bandera y ejemplo para muchos países de América Latina, de Europa y para todos los revolucionarios del mundo. Fidel es una figura cimera que supo enfrentarse con dignidad al imperialismo norteamericano y siempre como comandante invicto ganó todas las batallas. Por eso es la enseñanza de Fidel, la grandeza de Fidel, que siempre nos supo guiar, siempre nos guió qué es lo que había que hacer, y cada vez más nuestro pueblo decía: comandante en jefe, ordene, porque siempre bajo la palabra de Fidel estábamos dispuestos y estamos dispuestos a combatir y a ganar cada batalla. O sea que Fidel siempre ha sido la inspiración de Cuba por su enseñanza, que no solamente fue con palabras, sino con acciones concretas al digamos, desarrollar las condiciones necesarias en nuestro país para que pudiéramos vivir con esta dignidad. Y desde que los niños comienzan a asistir a la escuela, ya ven en Fidel su inspiración, su enseñanza para crecer como ciudadanos dignos y seguir las ideas de Fidel y tomar esa bandera de lucha por nuestra revolución. O sea que Fidel significa mucho para nosotros. Fidel, que supo atraer a su alrededor a muchos otros comandantes, a muchos otros combatientes, a Camilo Cienfuegos, a Ernesto Che Guevara, a Raúl Castro, a Guillermo García, todo eso, Juan Almeida Bosque. O sea que todo aquello que él enseñó, que instruyó en la Sierra Maestra, lo acompañaron en la gran tarea de la revolución. Por eso Fidel
tanto para Cuba desde sus acciones, desde el Partido Comunista de Cuba, desde el gobierno. O sea, que esa es la grandeza de Fidel, que en cada momento nos ha inspirado y nos ha dicho lo que hay que hacer. Bien, no sé si otro compañero o compañera quisiera intervenir a raíz de esto que ha dicho Norberto. Sí, si puedo, agregaría una cosa pequeña. Bueno, sí, claro que sí, adelante. Las palabras de Norberto son orientativas y de aliento, porque también todo estos años no han hasta pervertido la palabra de Brecht, ¿no? Sobre el pueblo, cuando dice beato, ¿no? Bendecido el pueblo que no tiene necesidad de héroe. Él lo decía en el sentido que siempre hay necesidad del ejemplo, necesidad de los héroes. Y nosotros, la historia del movimiento obrero, del comunismo, hemos tenido muchísimo, pero ellos no, el imperialismo, para desmontar la posibilidad que el ejemplo de la vanguardia sigue construyendo revolución. Con el postmodernismo nos dijeron que esta frase de Brecht se tenía que interpretar en el sentido que lo héroe no sirve, porque lo héroe sería un prometeísmo inútil, todo el debate que ha habido en aquel momento, sobre todo en los países capitalistas, donde los aparatos ideológicos de control son sofisticados y funcionan muy bien, desafortunadamente. Pero hoy más que nunca vemos que cuanto más el imperialismo es su sepultero de la memoria de una izquierda que ya le ha dejado todo el camino abierto, han intentado convencerme que nuestra bandera no sirve. Ellos mismos, como estaba recordando Norberto, relanzan y muestra el miedo del comunismo que sigue exactamente y aún más con más fobia, porque el narco rubio, como lo llamamos nosotros, digo, de Cuba, que es una amenaza, y Trump, que es una amenaza inusual, extraordinaria, de los Estados Unidos, con la misma palabra del mismo decreto, con lo cual Obama definió a Venezuela una amenaza inusual, extraordinaria. La amenaza del ejemplo que gracias a Cuba y gracias a Fidel ha contado las historias del siglo pasado, historia de revoluciones, donde Cuba ha sido, como decir, la luz por todos los procesos de independencia y todo lo que sabemos, en la construcción de 200.000 Vietnam que nosotros hemos intentado hacer también, pero ha juntado el siglo pasado con el siglo presente, con la ayuda concreta e l'orientazione alla rivoluzione bolivariana. Ellos saben perfectamente que el sujeto que es destinado a excavarle la fosa siempre el mismo, el proletariado, tú lo puedes llamar como quieres, por supuesto las condiciones son diferentes, pero la esencia, hasta cuándo existe la explotación, como estaba diciendo Patricia antes, hasta cuándo este sistema bárbaro no hemos logrado destruirlo. Es evidente que siempre la clase destinada a destruirlo está ahí. Está confundida, puede ser, está dividida, pero ¿hasta cuándo tenemos el ejemplo? Tenemos un faro en el mundo como Cuba que nos dice que sí se puede,
como se ha podido con el Moncada, como se ha podido con el Granma, como se ha podido a lo largo de todos estos años de bloqueo criminal feroz, de todo tipo de ataques. Bueno, nosotros también podemos retomar el rumbo de la revolución, es decir, que sí se puede ya. Claro que sí. Hay una cosa que yo quería recordar, Geraldine, a raíz de esto que acabas de decir tú también, es la voz de Fidel en este juicio después del Moncada, en que, bueno, tenemos la suerte de tener todo este discurso gracias a la letra de Marta Rojas, que tomó nota de todo lo que decía Fidel en su alegato, que se conoce como la historia Matsuberá, que es también de obligada lectura para todos los revolucionarios. Y bueno, en este pedazo aquí que tengo delante, Fidel recuerda un poema hermoso de Martí que fue hecho a raíz del 27 de noviembre de 1871, cuando en la España, en la época en que él vivió, pues se ensañó con unos jóvenes. Y Fidel dice lo siguiente, con unos jóvenes estudiantes de medicina que supuestamente habían rayado o hecho algunas marcas en la tumba de un funcionario español. Y él dice algo así como: multiplicad por 10 el crimen del 27 de noviembre de 1871 y tendréis los crímenes monstruosos y repugnantes del 26, 27, 28 y 29 de julio de 1953. Oriente. Oriente, abro paréntesis aquí, se solía llamar así a toda esta región del país, que tenía una división político-administrativa diferente a la actual, eran solamente 6 provincias. Los hechos están recientes todavía, pero cuando los años pasen y el cielo de la patria se despeje, cuando los ánimos exaltados se aquieten y el miedo turbe los espíritus, se empezará a ver en toda su espantosa realidad la magnitud de la masacre y las generaciones venideras volverán aterrorizadas los ojos hacia este acto de barbarie sin precedentes en nuestra historia. Es decir, que cuando vemos todo lo que está ocurriendo, cuando vemos todo lo que tú has mencionado, cuando vemos la manera en que hoy este imperialismo se permite tomar por la fuerza a un presidente y llevárselo injustamente a otro lugar del mundo para encarcelarlo, es decir, a Estados Unidos para encarcelarlo, cuando saca a un presidente en pijama del Palacio Presidencial y se lo lleva también, lo hace salir del país, cuando vemos los horrores que están cometiendo en el resto del mundo, que estamos todos prácticamente en guerra, no sabemos cuántas guerras ya hay, ya son incontables en el presente, cuando vemos lo que está pasando hoy con Irán, cuando observamos también la manera en que el genocidio de Palestina se ha perpetrado y perpetuado también, nos decimos que, como dijo también una vez y antes de morir nuestro querido Salvador Allende, esta gente son capaces de todo, capaces de todo. Esta manera ilimitada de concebir el crimen y de llevarlo a cabo y de perpetuarlo y perpetrarlo, vuelvo a repetirlo, tal parece que no tiene fin. Es decir, que a pesar de todo esto, tenemos que buscar la manera en que sea más factible para poder, con las armas de hoy y con nuevas estrategias también, afrontar este imperialismo. No podemos dejarlo hacer a sus anchas lo que quiera con el resto del mundo. Y creo que la lección que se están llevando hoy, sobre todo con Irán, está siendo más que reveladora de que se puede, con buenas estrategias y buenas tácticas, poner un freno a este fascismo, neofascismo, como queramos decirle. Creo que Fidel pienso que para mí es una de las grandes figuras del antifascismo a nivel mundial. Creo que es algo a lo que debemos dedicarle un audio chat, pienso yo, porque, bueno, el 16 de julio nos permite decirlo todo, pero creo que es uno de los aspectos más reveladores de la figura de Fidel y de la visión de futuro que tenía Fidel, que siempre tenemos que recordar y, por supuesto, estudiar muchísimo la figura de Fidel. No sé quería, Patricia, también aprovechar la presencia del compañero Norberto, ¿no? Para que en su persona como cubano que es, o sea, pues agradecer
a todo el pueblo cubano, ¿no? Un agradecimiento sincero a todo el pueblo cubano por los sacrificios, ¿no?, constantes, su entrega, su dignidad, su firmeza, por los que han sabido sostener la historia incluso en medio de enormes dificultades, ¿no?, anteriores y presentes, con ese bloqueo brutal, con esa amenaza de agresión. Y también quiero aprovechar para enviar un agradecimiento a su dirigencia, ¿no?, su firmeza, su capacidad, su tenacidad, su compromiso, su valor, o sea, no doblegarse en ningún momento a pesar de las grandes dificultades. Yo creo que si algo enseña también una fecha como hoy, es ese carácter y ese espíritu que yo creo que todos los pueblos del mundo tenemos el deber de agradecer a Cuba, porque si no hubiera existido Cuba, no habría, pienso yo, hoy en día esa esperanza de cambiar y de transformar el mundo que aún existe y pervive precisamente por ese ejemplo glorioso que da el pueblo cubano. Yo solamente quería comentar eso. No sé si Norberto quiere intervenir. Sí, Adelante. hoy hablo en nombre de mi pueblo como un patriota digno de ese país rebelde y guerrillero indoblegable, y agradezco esa solidaridad del mundo hacia nosotros, una solidaridad tan necesaria en los momentos difíciles por los que atraviesa la patria, por ese bloqueo brutal del gobierno de Estados Unidos. En entrevistas que he dado, a veces me preguntan, ¿cuál es la situación de Cuba? No hay que hablar primero de la situación de Cuba. Hay que hablar primero del verdadero culpable de la situación de Cuba que quieren esconder, que es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, de todo corazón, yo agradezco esa solidaridad. Transmito también en nombre de mi pueblo que nunca nos doblegaremos, que ahí estaremos firmes, que el mundo puede contar con nosotros, porque siempre seguiremos solidarios a pesar de la situación que tenemos, porque como hablaba Fidel, ser solidarios no es, digamos, al hablar de la solidaridad, se refería él que éramos capaces de compartir lo poco que teníamos con el mundo, a pesar de esta situación que tenemos. O sea, que eso es Cuba. Comparte lo que tiene con el mundo, siempre va a ser solidaria, y agradecemos esas muestras de cariño, de respeto, porque ven en Cuba un país digno. Y yo como historiador siempre hago un llamado a la necesidad de mantener la historia, de que se escriban las tradiciones, que se divulguen, que se registren, porque cada pueblo tiene mucha fuerza en su patrimonio, y es necesario que eso no se pierda, porque el olvido siempre está ahí de guardia, está cercano, y si uno no acude primero, se lleva todo aquello que se puede convertir en una bandera de combate. O sea que hoy recordar el 26 de julio es también una inspiración para nosotros y para todos aquellos revolucionarios dispuestos a acompañarlo en esta lucha por mantener nuestras conquistas. Así que de todo corazón, mi mayor agradecimiento en más y más en un marco tan importante como es el
centenario de nuestro siempre invicto comandante Fidel Castro Ruz, que conmemoraremos este 13 de agosto. De todo corazón, muchas gracias. Viva Fidel y Cuba va. Viva. Muchísimas gracias, Norberto. Yo creo que... Sí, Patricia, si quiere... Sí, no, quería darle las gracias a Norberto. Bueno, somos cubanos y sabemos perfectamente todo lo que nos ha costado hacerle frente al imperialismo desde siempre. Yo quiero dar, bueno, me permito un minutico más para dar un testimonio personal, porque yo estudié en una escuela en Marianao, en La Habana, que se llamaba Hugo Camejo Valdés. Y Hugo Camejo Valdés, bueno, era para mí en mi infancia, bueno, más primera, era nada más que un nombre. Yo no me hacía preguntas de por qué se llamaba así la escuela. Pero a medida que uno va tomando uso de razón, pues te das cuenta de que no es un nombre cualquiera. Hugo Camejo Valdés es el nombre de uno de los asaltantes del cuartel de Bayamo, uno de los jóvenes inicialmente de Artemisa. Sabemos que Artemisa fue un foco bastante fuerte para la Revolución Cubana, pero en este caso ya él estaba viviendo en Marianao cuando se reúne y forma parte con Fidel y forma parte de los asaltantes del cuartel de Bayamo. Este joven fue de los que asaltaron el cuartel, pero también de los que murieron. Y en las condiciones en que murió fueron también espantosas, porque no solamente los asfixiaron, sino que también los llevaron, los ataron a una camioneta o algo así, y los fueron, atados a una soga, los fueron arrastrando hacia lo largo del camino. De esos 3 jóvenes que fueron encontrados en una estación de autobús, creo que fue una estación de autobús y no de trenes, y que fueron entonces llevados a la estación de policía y fueron entonces torturados y masacrados. Uno sobrevivió y pudo contar lo que habían vivido, y en este caso Hugo Camejo fue uno de los 2 que murieron, de estos 3 últimos que la dictadura de Batista masacró. Bueno, pues yo tuve, no puedo decir la suerte, pero sí la vivencia de conocer a la madre Hugo Camejo, porque como ellos vivían allí, la madre sobrevivió a su hijo. Desgraciadamente no lo pudo recuperar vivo de esa experiencia. Y bueno, pues ella iba a la escuelita nuestra y nos daba a veces unas charlitas, unas conversaciones que a la altura de los pequeños que éramos. Pero yo entendía a aquella mujer y la tristeza que se le veía cuando ella nos hablaba de su hijo, pero a la misma vez la firmeza. Y tenía una característica esa mujer, que llevaba siempre un pañuelo en la cabeza. A mí me llamaba la atención esa señora con un pañuelo en la cabeza, que podía ser blanco, podía ser de otro color, pero siempre la recuerdo con ese pañuelo así atado así a su mentón. Y nos venía a hablar de su hijo con mucha dulzura, con mucha humildad, con mucha fuerza. Y cuando uno es pequeña y llega a la edad que tengo yo hoy, y uno comprende quién fue ese hombre y qué fue lo que esa gesta le dio a nuestro país, uno imagina la tristeza de esa madre, pero también imagina la grandeza que dio ese hombre a esa familia y también a nuestro pueblo, y cómo es una prueba de que hay cosas que se pueden lograr, y que, como bien decía Martí, hay cosas que no se logran con lágrimas. Es decir, los grandes derechos no se compran con lágrimas, dijo, si no me equivoco, lo estoy citando de memoria. Los grandes derechos no se compran con lágrimas, sino con sangre. Es decir, que cuánta sangre nos ha costado, de cuántos jóvenes estamos hablando. Cuando Fidel habla en su juicio del Moncada de la cantidad de jóvenes que masacraron y de todos los muertos que hubo, entre los cuales se cuenta Hugo Camejo, evidentemente, pues nos damos cuenta de que nos ha costado muy caro, y que no vamos a cejar en el intento de continuar por nosotros, por América Latina y por el resto del mundo, haciéndole frente al enemigo. Nos ha costado muy caro y seguirá siendo un precio alto, pero nada se logra sin esfuerzo, y creo que nos estamos
enfrentando en este momento a una situación bastante compleja. Yo viví el periodo especial en Cuba, pero este periodo, bueno, lo hemos vivido mucho. Tiene algo de especial, que es que aquí el fascismo se ha quitado la careta, ya no nos hablan de derechos humanos, ya no pasan por ONG ni este tipo de guerra que tuvieron un tiempo, sobre todo con Obama, estos laboratorios que estuvieron muy activos, pero siempre con una palabra un poco soft, es decir, un poco suave, como queriendo dar el golpe, pero sin aparentar que lo estaban dando. Ya está totalmente a la cara, como decimos en Cuba, de manera descarnada. Se han quitado la careta de una manera que no dudan en hacer cualquier tipo de masacre. Bueno, lo vimos en Irán, sobre todo con esos niños, esa escuela de niños que fue uno de los primeros blancos del imperialismo. Pero también yo viví como niña el asalto al Levantán, es decir, yo no estaba dentro del círculo, yo estaba enfrente. Y sabemos que todas estas cosas que hemos vivido en nuestro pueblo, todas estas experiencias que nos han llevado a realmente forjarnos este carácter rebelde, pero sobre todo esta esperanza de que tenemos como misión para nosotros y para el mundo vencer a este gigante de 7 leguas. Bueno, pues esto nos da es grande la tarea que tenemos que llevar adelante. Y creo que como cubana que reside en el extranjero, pienso que tanto los que vivimos fuera de Cuba como los que estamos dentro de Cuba estamos de una u otra forma haciéndole frente a este enemigo que no es pequeño, pero bueno, no podemos pensar que nosotros nos vamos a arrodillar para mirarlo desde abajo. Vamos a continuar, como bien decía el compañero, luchando por hacerle frente a esta bestia feroz que es el imperialismo. Y con esto estoy recordando también algunas palabras de Fidel en la segunda declaración de La Habana, que creo que tenemos que tener muy fresca también en nuestra mente. La fuerza de Cuba reside también en sus valores, en todos estos valores que nos legaron nuestros grandes luchadores de la gesta de independencia, pero también los de la década del 30, los de la década del 40, los del Moncada. No hemos llegado aquí por azar, es decir, hemos llegado porque hemos tenido toda esta herencia de gente que le han puesto mano fuerte al imperialismo. Venimos de la estirpe de esos hombres y mujeres que no se dejaron amedrentar y que dijeron vencer a este monstruo es posible. Y yo pienso que esto debe ser una máxima para todos nosotros. Bueno, disculpen que haya tomado nuevamente tanto tiempo la palabra, pero bueno, estoy de moderadora y a la vez de muy habladora. Veo que hay compañeros por aquí que se han incorporado. No sé si los amigos de la Manigua que están por acá, que los veo, otros compañeros que están en España, Emilia o Lu o Guaymachi, como quieran, Andy, siempre son bienvenidos aquí. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Ya mucho tiempo no lo veíamos, nos estamos extrañando. Cuando quieran pueden intervenir. Buenas tardes, soy Patricia, buenas tardes a todos los presentes, José Antonio y a todos los compañeros y compañeras que veo ahí en el audio chat. Yo llegué tardecito, me vine tarde, me fue imposible unirme más temprano, así que me he perdido, creo que este lindo homenaje que están haciendo para celebrar esta fecha tan importante. Yo quiero darle un saludo a todos de parte de la Manigua y quería, no sé si ustedes a lo mejor ya hablaron de eso, pero cuando pienso en el 26 de julio, pienso en el significado que la interpretación que el Che Guevara que escribe en su diario en Bolivia, creo que fue el 26 de julio del 67, donde dice algo así, dice: por la noche di una pequeña charla sobre el significado del 26 de julio, y pone 2 puntos: rebelión contra las oligarquías y los dogmas revolucionarios. Creo que esa definición del Che nos dice mucho, y sobre todo para el presente, porque es una, primero, postura antidogmática de
de este asalto, de este asalto que tenemos que hacerlo todos los días, porque no es un asalto de una fecha determinada, porque un proceso revolucionario es un proceso cotidiano, es un proceso de día a día, de semanas, de meses. Entonces, yo creo que es importante recordar esto como esta definición esta interpretación que tiene el Che sobre este 26 de julio, aunque por supuesto todos sabemos que él no participó, todavía no conocía siquiera a Fidel, pero él, como muchos de nosotros, lo estudió y lo leyó, y en el caso de él, le han contado los acontecimientos directamente por sus protagonistas, ¿no? Y creo que es imprescindible para el presente cubano. Son atributos que nos interpelan e iluminan para seguir adelante, primero, y recrear nuevos asaltos contra todo cuanto peca o delite el proyecto revolucionario, el proyecto de liberación plena que nos, y siempre marcha hacia el socialismo. Yo creo que esa proyección del Che, que nunca la voy a olvidar, sobre todo por su visión antidogmática en este proceso de construcción del socialismo, que es un proceso en donde los pueblos estamos aprendiendo en cómo contribuir este socialismo, y en los momentos que Cuba que son momentos difíciles, uno, ya me imagino que ya ustedes han hablado, el brutal bloqueo y la guerra esta híbrida comercial, económica, cognitiva, mediática, cultural, y por supuesto militar. O sea, está la opción militar contra Cuba por parte de los imperialistas, pero también se ha provocado por el norteamericano, pero también está la pregunta de construir en medio de esta crisis, en medio de esta situación antagónica, en esta situación tan compleja como la que estamos viviendo hoy en Cuba. Y la estamos viviendo momentos difíciles. Justamente es los tiempos difíciles cuando se ven quién es quién. En los tiempos difíciles cuando se conocen a los amigos, los tiempos difíciles cuando también tenemos que no perder la lucidez, no perder la visión hacia qué tipo de sociedad que queremos construir y queremos avanzar. Y yo creo que en eso está hablando obviamente de las oligarquías, pero ser antidogmático implica de que hay que tener una creatividad y que no se pueden construir el socialismo con dogmas ni con modelos, ni con copiando experiencias de otros países, ¿no? Y yo creo que ese es un desafío inmenso que tiene el pueblo cubano, y sobre todo las nuevas generaciones en los próximos 20, 30, 40, 50 años que vienen adelante, para asegurarnos de que este proceso, esta construcción del socialismo, no solamente se defienda para salvarlo, sino también se expanda y pueda ser lo que realmente es una alternativa, quizás la única alternativa que existe al capitalismo. Y teniendo claro de que el capitalismo está en crisis, que la crisis, y esa crisis del capitalista también nos afecta aquí en Cuba, esa crisis hay que enfrentarla con la mayor creatividad posible. Así que nada, ese saludo quería, discúlpame, me tomé la palabrita así tan rápido, sin haber escuchado a los demás compañeros, y les pido disculpas. Me hubiese gustado haber estado más temprano, haber escuchado a los compañeros y compañeras que han hablado. Pero yo nunca voy a olvidar esto del Che, que se fue un 26 de julio del 67, que lo escribió en su diario,
que dice: el significado del 26 de julio es rebelión contra las oligarquías y los dogmas revolucionarios. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, José Antonio, y saludos a todos, saludos revolucionarios a todos los presentes. Gracias, Rodrigo, por tu presencia aquí. No te había visto antes y bueno, estaba ya casi que terminando mi última frase cuando vi que estabas conectado. Gracias por tu intervención, siempre muy enriquecedora. José Antonio, ¿tú querías intervenir? No, solamente comentar para que después la audiencia de la radio lo sepa. Rodrigo Guaymachi nos llama y se conectaba desde Cuba directamente. Era solamente eso. Y muchas gracias, Rodrigo, por haber estado aquí con nosotros también. Y estar Sobre con todo que nosotros. sabemos que las condiciones de la conexión desde Cuba no son para nada las mejores, así que es doblemente heroico estar por acá con nosotros, te lo agradecemos mucho. Bueno, dejamos los micrófonos abiertos para si otros compañeros quieren intervenir o compañeras. A mí me gustaría decir algo. Adelante, Ana. Bueno, un gusto y muchas gracias. Ana, Sí, sí. Ana se conecta con nosotros desde Países Bajos. Es siempre bueno recordar desde dónde están los compañeros. Gracias, gracias. Gracias, José Antonio, gracias, Patricia, y gracias a todos los compañeros que están presentes. Y sobre todo, muchísimas gracias a Cuba, que, bueno, para empezar, sí, me conecto desde Países Bajos, pero soy boliviana y justamente con Rodrigo de Guaymachi, que acaba de recordar un episodio un texto del diario El Che durante su estadía en Bolivia. Bueno, muy práctico para poder tomar la palabra ahora un poquito como boliviana, y agradecer a Cuba, independientemente del resultado que dio el asalto a Moncada, fue el principio de una cadena de acontecimientos que fueron muy importantes para Cuba, pero también para el resto de América Latina. Y para el encuentro de Fidel con Che después, posteriormente, ¿no? En cuanto a lo que dijo nuestra compañera Beatriz al principio, de igual manera, en Bolivia tampoco nos han enseñado exactamente qué es lo que pasó. Entonces es más la investigación individual, personal, que busca las respuestas a nuestras ideologías, a nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho a plantearnos muchísimas cosas y a simplemente fortalecer la idea de que tenemos de que, bueno, toda organización tiene que empezar con un plan específico. Yo creo que siempre el primer paso es el sueño que tenemos ahora como una obligación, que el sueño es una cosa que no podemos dejar de lado, porque es la imaginación de otro mundo, ¿no? Un mundo posible, y yo creo que por ahí empezó, ¿no? Y no importa lo que tienes a mano, pero es algo. ¿Cuántos somos? Pues si somos más de 2 está bien, empezamos y continuamos. Ayer justamente vi una película de la masacre de San Juan en 1967 en Bolivia, en una comunidad minera. Y fue bastante revelador porque la impresión que yo tenía de ese momento histórico, o el momento histórico en que el Che estaba en Bolivia, era que el Che se había quedado solo en medio de una situación social, política compleja en Bolivia.
en los centros mineros el Che era muy conocido en ese momento y se sabía desde la guerrilla qué es lo que estaba pasando. Y muchos estaban ya aliados en San Juan, 24 de junio de 1967, hubo una masacre donde mataron a muchísima gente, no se sabe cuánta gente. Mataron a muchos mineros que ya estaban preparados para unirse a la guerrilla del Che en el momento en que estaba el Che en Bolivia. Y es un dato histórico que poco se ha difundido porque justamente esa película fue prohibida, salió en tiempos de una dictadura y fue prohibida por muchísimo tiempo y se perdió. Entonces, bueno, es un dato histórico que nos lo perdemos porque ahora puede ser porque el algoritmo, ¿no? Nuestra compañera Beatriz nos decía, bueno, y ahí se comunicaban sin internet. Todavía en Bolivia, por ejemplo, la comunicación es sin internet, es desde el barrio, personas en comunidad, ¿no? En el día a día, en el compartir del día a día que se va juntando, se forman cabildos donde se toman decisiones y así se va agrandando el grupo. Ahí no juega un papel importante el internet, afortunadamente, porque en estos tiempos es más peligroso estar en internet que fuera del internet, de las redes sociales y demás. Entonces, yo creo que sí, ese es el punto principal y de ahí empieza todo. Y ese es el ejemplo que nos ha dado Cuba, el asalto de Moncada el 26 de julio. Y bueno, pues muchísimas gracias a Cuba, a todas las revoluciones del mundo que nos han enseñado y nos han dado las pautas para continuar y la esperanza que nos da. Y Cuba es un farol de esperanza para Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias por ese comentario tan útil. Creo que tenemos que conocernos mucho, conocernos bien desde adentro. Siempre nos lo han dicho Martí, Fidel y todos. Siempre hay que saber mucho más, conocernos más entre nosotros mismos antes de poder organizar el sueño, como dices tú. Creo que es una de las grandes tareas que aún tenemos que hacer y que la Revolución Cubana siempre se dio a la tarea también, de cierto modo, de fomentar, pero que nunca será suficiente. Creo que tenemos que seguir en esa tarea de conocernos, de explorarnos de nosotros mismos y conocer nuestros fallos y nuestras grandes virtudes y desarrollar estas últimas también en aras de demostrarle al capitalismo que tiene los días contados, y eso, a pesar de que sea una tarea difícil, sabemos que hay que seguir soñando con que eso pueda ocurrir, es decir, la muerte de la bestia, como decía yo al inicio. No sé si alguien más quiere intervenir. José Antônio. Adelante. Oi. Quem habla é Maria Leite, de Brasil. Quero solamente saudar e agradecer por essa oportunidade de ouvir tantas palavras engrandecedoras nesse dia de hoje. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María, y muchas gracias a Norberto por haber estado aquí con nosotros hoy. Creo que ha sido una charla bastante interesante, además aportando siempre cosas verdaderamente valiosas en las reflexiones del compañero Norberto. Creo que es momento de finalizar este audio chat, si no hay ninguna otra palabra de compañeros que quieran participar. Decir que ha sido un verdadero honor contar con la presencia de Norberto,
así como extender nuestro agradecimiento a todos los oyentes que se han conectado desde distintos puntos del mundo, su participación y atención que hacen posible pues que este espacio de encuentro pues, y diálogo pues se mantenga y se vaya ahí manteniendo a lo largo de la semana. Este programa se emitirá esta misma noche, horario europeo, a través de Radio Europa Reverde. Yo creo que solo nos queda agradecerle a todos, también agradecer a Patricia, la dirección como siempre extraordinaria del audio chat y a los compañeros aquí asistentes. Así que yo creo que nos despedimos y muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Viva Cuba y viva la Revolución Cubana. Un saludo, compañeros. Patria o muerte. Venceremos hasta la victoria siempre. Hasta pronto. Venceremos. Hasta pronto. Al decir del Che, hasta la victoria siempre. Seguimos por los caminos de la historia, inspirados en Fidel. Así es. Siempre. Siempre.